Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Dayan o Diana y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un baño de Tech Gel o Polygel sobre una uña natural. Y para eso vamos a utilizar estos dos productos que están acá. Este de acá vendría a ser el Tech Gel y este de acá vendría a ser la solución con la cual tenemos que combinar el Tech Gel para que este logre esparcirse por toda la uña, ¿ok? Y bueno chicos, este producto es ideal para trabajar uñas de medianas a cortas. No tiene la misma fuerza que un acrílico, por lo tanto no te va a aguantar pues una uña de 5, 6, 7 de largo. Sin embargo, es una muy buena opción si quieres hacer un pequeño revestimiento a tu uña natural. Si por ejemplo tienes algún tipo de alergia al monómero o al acrílico, esta vendría a ser una muy buena opción debido a que la solución no es tan su olor no es tan fuerte como el monómero, que es un olor así súper mega invasivo. Tiene su olor, sí, pero es más como que un... no sé cómo explicarlo, como si fuese un perfume o algo así. Sin embargo, no es tan abrumador como si lo es un monómero. Hay personas que también tienen alergia al monómero, que es mi caso. Cada que yo me echo las uñas acrílicas, por más que trato de no tocarme la piel, siempre como que cae un poquito y eso me causa un pequeño escozor alrededor de la uña. Fuera de eso, a mí me parece muchísimo más fácil de trabajar con este producto que con un acrílico. Y esto es porque el acrílico como que lo tienes que trabajar dentro de cierto tiempo porque el acrílico pues se seca con el medio ambiente. Sin embargo, este producto no se seca hasta que tú no ingreses tus uñas a la lámpara. Entonces eso como que te da tiempo de moldear la uña, ¿verdad? Puedes fácilmente hacer un revestimiento con este producto sobre una uña natural, sobre una uña con tip. Incluso puedes trabajarlo con formas esculturales. En mi caso, el día de hoy yo solamente me voy a hacer un baño de Tech Gel sobre mi uña natural, debido a que si ustedes observan esta uña, traté de hacerme una uña larga con una forma escultural, pero la verdad es que a mí no me gusta mucho utilizar las uñas largas, se me hace muy incómodo, entonces me la retiré toda y voy a trabajarla solamente a lo largo de mi uña. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque mis uñas son delgadas, se me tienden a romper fácilmente. Entonces, para que no se me rompa fácilmente, yo le doy como que un baño con este producto y ya la uña queda dura, difícil de romper. Si por ejemplo eres una persona que tiende a comerse las uñas, también te sugeriría que te hagas un baño de Tech Gel o un baño ya sea de acrílico o de gel de construcción, ya que uno teniendo estos productos encima de la uña, o sea, difícilmente te vas a querer comer la uña porque tu uña va a quedar dura, entonces te vas a lastimar los dientes. Entonces es una forma también de evitar eso de querer comerse las uñas en caso de que tengas esta, no sé, no, creo que es una enfermedad, una obsesión, no sé qué es, pero en caso de que tengas esta condición, o sea, te serviría para eso también, ¿ok? Entonces vamos a empezar primero con la preparación de las uñas. Esta uña de acá, por favor, obvienla, porque como ya les dije, traté de hacerme la uña larga, pero me sentí súper incómoda con ella, por eso me la moché. Bien, entonces vamos a empezar a hacer la preparación de la uña. Para eso voy a utilizar este empujacutículas que es de la marca Organic. En realidad en esta parte tiene un empujacutícula y por este lado tiene como que un bisturí. Se los voy a ir enseñando. Entonces vamos a empezar empujando la cutícula. Yo en realidad no tengo mucha cutícula. Mi cutícula es como que muy finita, muy delgadita, entonces como que no tengo mucho problema en hacer el retiro de la misma. Y con esta parte que es del bisturí, vamos a ir limpiando. Chicas, es sumamente importante que ustedes limpien este área completamente, que saquen ese polvito blanco que ven, que bueno, el nombre es perigio. ¿Y por qué es importante que saquen absolutamente todo el perigio? Porque este de acá podría contribuir al desprendimiento del producto. ¿Ok? Entonces es sumamente importante que retiren completamente todo. Voy a pasar una brochita. Acá voy a volver a sacar por acá. Fíjense, sigue saliendo. ¿Sí? Así queda. ¿Ok? El mismo procedimiento voy a hacer en todas las uñas restantes. Una vez hecho esto, vamos a pasar a remover el brillo natural de las uñas. En este caso yo voy a utilizar una lima que es la 240 de la marca Organic, que por un lado tiene la lima
Y por el otro lado tiene como una lima spongy. Chicas, no me critiquen, mi lima está viejita, pero todavía funciona. Todavía tiene los granajes ahí. Si no tienen esta lima, bien podrían utilizar una lima que sea de granaje suave, una que sea específicamente para trabajar sobre uña natural. No se vayan a meter de esas limas que tienen el granaje súper duro, súper fuerte, que son para limar acrílicos, no. Siempre tienen que buscar una lima que sea para trabajar específicamente sobre uñas naturales, ¿ok? Entonces vamos a empezar a retirar el brillo natural de las uñas. Chicas, no es necesario que rebajen la uña, solamente queremos retirar el brillo natural de las uñas. Una vez que ustedes ya vean sus uñas completamente opacas, ya dejan de limarla, ¿ok? Bueno, la manera que siempre se lima es como que de lado a lado. Cuando ya vean que la uña está opaca por acá, pasan al otro lado y la siguen limando de esta manera. Pueden también correrse el pellejito de acá y entrar hasta el fondo de la uña. Ya depende de ustedes, chicos. Por acá también. ¿Sí? Le paso un bledo. Y esa uña ya está completamente opaca. Ya está lista para trabajar en ella. Aprovechen la lima también para emparejar el borde libre de la uña. ¿Sí? Que su borde libre no esté lleno de baches, sino que esté parejito. Yo lo quiero hacer media ovalada. Y chicos, siempre que limen su borde libre, no se olviden pasarle una lima spongy sobre él. Y esto se hace porque cuando nosotros limamos el borde libre se generan como que pequeñas astillas por ahí. Y esto también podría contribuir al levantamiento del producto. ¿Ok? Entonces siempre es necesario sellar con una esponja el borde libre una vez después del limado. ¿Ok? Y chicos, ustedes podrían retirar el brillo natural de las uñas con la lima, pero en mi caso, a mí me encanta trabajar con mi drill. Sí, me parece muchísimo más rápido de trabajar que con la lima. En este caso estoy utilizando este barrilito, le pones la lima encima y la comienzas a trabajar, pues, ¿no? Estoy utilizando una velocidad 3 por si acaso, que es una velocidad muy bajita. Pero chicos, esto ya depende de su máquina, o sea, ustedes tienen que aprender a conocer sus productos. Este drill portátil que estoy utilizando es de la marca Valentino, es muy bueno. Y si quieren saber un poco más de él, tengo un video en el canal, es mi primer video. Por si acaso se los voy a dejar en la cajita de descripción porque de pronto quieren saber acerca de este producto. Just in case. Ok, listo, acá ya se acabó. Ahora, como ustedes comprenderán, este barril es muy gordo, entonces obviamente no va a entrar a las comisuras de mis uñas. Para eso yo utilizo esta punta que viene en el set de Dry Manicure de la marca Organic, que fíjense, es este tipo de punta. Y lo que yo hago con esta punta es limarme la comisura, que es la parte donde no va a llegar el otro barrilito, ¿ok? Y así me aseguro que todo esté absolutamente bien limado. Es recomendable, chicas, cambiar la dirección del drill de derecha a izquierda. Justamente por eso tiene esta perilla, que es de derecha a izquierda. Pero honestamente a mí siempre me da flojera cambiar de dirección, así que lo hago así nada más. Y listo, chicos, mis uñas ya están bien limadas. Lo único que me falta acá es como que darle un poco de forma al borde libre de la uña. Ya saben, liman. Esta lima 240 de la marca Organics me parece ideal para trabajar el Tech Gel. Ya les voy a ir explicando por qué. Porque si les digo ahorita no me van a entender, chicos. Ya saben, luego de emparejar el borde libre, sellamos con la otra parte, que es la lima spongy. Pasamos una brochita. Y ahora vamos a coger una gasita con un poquito de Synergy Wipe.
Empapamos la gasita y comenzamos a limpiar la uña completamente bien. Asegúrense de que todos los bordes estén completamente sin el perigio, sin ese polvito blanco. Ahora voy a colocar este Protein Bond, que también es de la marca Organic. Y este producto, según la marca, te ayuda a proteger la uña de los hongos y a la mejor adherencia del producto. ¿Sí? Tengan, chicas, mucho cuidado de no tocar la piel con este producto. De lo contrario, se les va a deshidratar. Voy a dejar que seque esto 10 segundos. Lo pueden dejar que seque así como que al aire libre o lo pueden meter a su lamparita. Según dicen, lo recomendable es que si la persona sufre de desprendimiento de uñas, ya sea porque su uña es muy oleosa o qué sé yo, lo recomendable es utilizar este Protein Bond, aplicar una capa, secar 10 segundos, aplicar una segunda capa, volver a secar 10 segundos y con eso supuestamente se aseguran bien la uña, que la uña no se desprenda, que la uña no se le caiga. Y digo supuestamente, chicas, porque yo no soy manicurista profesional, entonces no he trabajado con ninguna otra uña que no sea la mía, entonces no les puedo hablar en base de experiencia. Eso es lo que a mí me enseñaron, pero en base a experiencia no lo sé, porque no he trabajado con clientas. O sea, yo soy bartender, chicas, no soy manicurista. Esto que hago es por amor al arte, en realidad yo no soy profesional de las uñas. Si cometo muchos errores, sorry por eso. Entonces, sobre esta uña voy a aplicar una base. Que, bueno, en este caso estoy utilizando esta, que es una marca que me resulta impronunciable. Sorry, creo que es Emily o something like that. No lo sé, chicas, sorry. Colocamos una ligera capa de base, no es necesario que agreguen mucho producto. De lo contrario, no se les va a secar bien, chicas, y se les va a empezar a chorrear por todos los lados. Y pasamos a secar por 30 segundos. Ahora, sobre un vasito de cristal, voy a agregar este Tech Solution. No es necesario que agreguen mucho producto, chicas, solamente un poquito, debido a que este Tech Solution te rinde bastante. Y voy a pasar a trabajar con este pincel, que también es de la marca Organic. Y este pincel, como ya lo verán aquí, es el ideal para trabajar con este tipo de producto. Por un lado tiene esta palita que sirve para colocar el producto. Y por el otro tiene este pincelito. Este pincel debe ser limpiado única y exclusivamente con el mismo Tech Solution. O sea, con este que está acá. No se debe limpiar este pincel con ningún otro producto, ¿ok? Entonces, la cantidad de Tech Gel a utilizar es de acuerdo al tamaño de la uña. Yo voy a utilizar esta cantidad que ven acá. Entonces colocamos la bolita en el centro de la uña, no hacia arriba, sino casi que hacia abajo. O sea, si se dan cuenta no está ni siquiera en el medio, está como que tirando para abajo de la uña, ¿ok? Cogemos nuestro pincel, remojamos y limpiamos acá. No es necesario que el pincel esté como que escurriendo del producto, es solamente remojarlo para que nos permita trabajar. En la parte de acá es necesario que trabajen a 45 grados. Y peinamos. Como que le damos pequeñas peinaditas al producto. Chicas, si ustedes ven que se han excedido con el producto, como es mi caso, lo que pueden hacer es coger la palita y de a pocos como que ir retirando el producto. Y este producto no se pierde, chicas, porque lo pueden agregar en la otra uña. En mi caso lo voy a poner acá porque no he preparado la otra uña. O sea, cortan el producto y lo pasan a la otra uña. En este caso yo no he preparado las otras uñas, por eso no las estoy colocando acá. Pero esa es la solución que se le puede dar si es que se excedieron de producto. Este producto es tan noble que no tiene ningún tipo de desperdicio, si se dan cuenta. ¿Sí? Este producto incluso sirve como para emparejar sus uñas. Si se dan cuenta, mis uñas son para abajo. No me acuerdo cómo se les decía este tipo de uñas. Son como que tirando para abajo. Entonces con este producto yo lo que hago es como que arreglar para que sean rectas. Como para maquillar la curvatura de mis uñas. Eso sí se desea, ¿no?
Ya depende de ustedes. Ahora, esto de acá lo voy a pasar a secar por 2 minutos. Bueno, en realidad antes de pasar a secar voy a arreglar primero este desorden que hice acá. Para que más o menos vean. Ahora pasamos esta uñita por 2 minutos en lámpara. Listo, una vez salido de lámpara, este producto tiene como que una pequeña capa de inhibición ahí encima. Es por eso que con una gasita y con el Synergy Wipe nuevamente, retiro esa pequeña capa de inhibición. Ahora vamos a pasar a limar esta uña. Para eso también voy a utilizar la misma lima 240 que usé al principio del video. Y ahora les voy a explicar por qué yo siento que esta lima es la ideal para trabajar este tipo de producto. Y esto es porque si tú sientes que tu uña no necesita mucho limado porque está lisa, le puedes pasar solamente esta lima spongy que está acá. Pero si tú sientes que tu uña, como en este caso, sí necesita de un limado, ya le pasas la parte dura para darle forma, para ponerla lisa, ¿verdad? Es por eso que les dije, chicos, al principio del video que esta lima me parece la ideal para trabajar este tipo de producto. Pero si no la tienen, o sea, fácil, podrían trabajar con cualquier otro tipo de lima. Es importante, chicos, que cuando ustedes hagan el limado de este producto, lo hagan con una lima muy suave. No lo hagan con una lima para acrílico, porque estas limas tienen el granaje muy agresivo. Entonces la van a rebajar mucho. Este Tech Gel no es como un acrílico. El Tech Gel es mucho más suave que un acrílico. Su limado es mucho más fácil también. Entonces es necesario que lo hagan con una lima que también sea suave. ¿Ok? Chicos, por motivos del video, yo estoy trabajando solamente una sola uña para hacerlo mucho más rápido. Pero no es necesario que trabajen uña por uña. Ustedes fácilmente podrían aplicar el Tech Gel en las 5 uñas y el producto las va a esperar, porque ese producto no se seca hasta que ustedes no introduzcan las manos en la lámpara. ¿Ok? Ni se va a correr ni nada por el estilo. No es como un gel de construcción que sí tienen que secarla uña por uña, de lo contrario el producto se corre y se les chorrea por todos lados. No, este producto tiene una consistencia mucho más densa, entonces el producto sí la va a esperar a que ustedes trabajen las 5 uñas seguidas si así lo desean. Si desean emparejar bien la uña, ponerla completamente lisa, pueden hacer este movimiento con la lima para dejarla completamente uniforme. ¿Ok? Acá se me parece que le tengo que pasar un poco la lima por los costados. Por acá también. Y la parte de acá también. Chicos, siempre que trabajen la parte de acá que está pegada a su piel, utilicen la barriguita de la lima, ¿ok? Para no lastimarse. Listo, le pasamos la brochita. Y limpiamos nuevamente con la gasita empapada de Synergy Wipe. ¿Sí? Esta uña, chicos, ya está lista. La uña ya está dura. Fíjense la diferencia. Y chicos, una vez que ya terminaron de limar con la parte dura, le van a pasar la lima spongy por encima para dejar esa uña completamente lisa. ¿Ok? Lo mismo acá. Y fíjense, chicos, yo aquí ya me coloqué el Tech Gel en todas las uñas. Ahora, otro dato que les quería dejar saber es que si por ejemplo ustedes sienten que se han pasado un poquito con el producto hacia el área de las cutículas o por ejemplo por aquí al costado,
no hay problema, chicos, lo pueden rebajar con la lima, aunque honestamente yo lo encuentro mucho más fácil de rebajar con esta punta, que es la misma punta con la cual trabajamos al inicio del video. Entonces lo que yo hago es colocarla en una velocidad 2, que es una velocidad muy bajita. Y por ejemplo por acá yo veo una ligera puntita, entonces con la lima como que rebajo esa puntita un poquito, ¿no? Es algo ligero. Lo mismo, por ejemplo, si ustedes sienten por acá que les ha sobrado producto y no pueden entrar con la lima porque la lima la encuentran muy grande, lo pueden hacer con esta punta. Esta punta, chicos, es súper básica. Yo honestamente no quiero cometer el error de recomendarles porque yo, como les dije, no soy profesional de las uñas. Pero considero que esta punta creo que todos deberían tener. Si no es esta en específico de la misma marca, por lo menos una similar. Porque con esta punta tú te puedes hacer el manicure. De pronto si se te pasó un poquito el esmalte por acá por el costado también la vas a necesitar. Entonces creo que es una punta bastante necesaria. Otra cosa que también pueden hacer con esta punta es que a veces suele meterse producto por debajo de la uña. Entonces con una velocidad muy bajita, en número 2 en este caso, pueden como que introducir un poquito la puntita para limpiar por debajo de la uña ese producto que de pronto se haya metido ahí, ¿verdad? A veces pasa, chicas, a veces nos pasamos de producto y se introduce este dentro de la uña. No es lo ideal, pero a veces sucede. Entonces uno siempre tiene que estar lista para dar soluciones en el momento, ¿sí? El color que yo he utilizado el día de hoy es este, que es el Tender Pink. Me parece que no se los mencioné al principio, así que se los digo ahora. Ahora, otra cosa que les quería mencionar es que, como ya les dije al principio del video, este pincel debe ser únicamente limpiado con el Touch Solution, o sea, con este que está acá. Y lo único que se hace es como que sumergirlo en la solución y sobre un papelito pues limpiarlo, ¿verdad? Entonces aquí ya está completamente limpio. Si por ejemplo sienten que la palita o la parte de acá está como que pegajosa, no hay problema. Pueden sumergir una de estas gasitas en el mismo Touch Solution y limpian. De esta manera mantienen su pincel completamente limpio y ya proceden a guardarlo, ¿verdad? Y así ya estaría listo para un próximo uso. Ahora, sobre esta uña, chicas, ustedes podrían agregar un brillo finalizador. Ustedes pueden utilizar tanto un top coat, que viene a ser el brillo del gel semipermanente, o también podrían utilizar el Bloom, que es un brillo para uñas en acrílico. Cualquiera de los dos estaría bien, chicas, ¿sí? Y el resultado final quedaría así más o menos. Como verán, no es un color desagradable, es un color bastante bonito, bastante bajito. Sobre todo para las personas que no les gusta agregarse mucho color a las uñas. Pero en mi caso en particular, yo sí quiero agregarme un diseño de uñas sobre este procedimiento. Así que no voy a secar este brillo sobre las uñas, porque pues yo sí me quiero hacer un diseño, ¿verdad? Pero ese diseño ya se los voy a enseñar en un próximo video seguramente. Y nada, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya servido la información que les he brindado aquí. Si sí fue así, por favor no se olviden de darle like, comentar o suscribirse. Así me ayudan a llegar más personas que de pronto pueden estar necesitando este tipo de información. Y también me ayudan a mí pues para seguir movilizando el canal y seguir creando contenido para el mismo. Muchísimas gracias por llegar conmigo hasta este punto y conmigo será hasta un próximo video. Cuídense mucho. Bye.